Hay lugares que deberían permanecer cerrados, lugares donde algo pasó que es mejor olvidar. Pero la curiosidad es una fuerza poderosa, y a veces, lo que está sellado no está tratando de mantenernos fuera, está tratando de mantenerse dentro. Mi nombre es Tomás Vargas y soy de Oaxaca. Tengo 35 años y trabajo como restaurador de edificios históricos. Mi trabajo es preservar el pasado, devolver la vida a estructuras que el tiempo ha olvidado. Nunca pensé que uno de esos edificios sería mi última pesadilla. Todo empezó hace 3 meses cuando mi jefe me asignó un proyecto nuevo. Una iglesia antigua en las afueras de la ciudad. Construida en el siglo XVII, había sido sellada hace casi 100 años por razones que nadie recordaba claramente. Necesitamos evaluar su estructura, me dijo mi jefe mostrándome fotos del edificio. Ver si es posible restaurarla y reabrirla al público. La iglesia se veía hermosa en las fotos. Arquitectura colonial clásica, paredes gruesas de piedra, un campanario alto que alguna vez debió dominar el paisaje. Estaba emocionado por el proyecto. ¿Por qué fue sellada?, pregunté. Mi jefe se encogió de hombros. Los registros no son claros. Algo sobre problemas estructurales, pero han pasado 100 años. La tecnología moderna puede resolver lo que fuera que estaba mal. Me dio las llaves y los permisos necesarios. Al día siguiente, manejé hasta el sitio con mi asistente, un joven llamado Miguel que acababa de graduarse de arquitectura. La iglesia estaba mucho más lejos de lo que esperaba, al final de un camino de terracería, rodeada de árboles viejos y maleza espesa, como si la naturaleza hubiera intentado esconderla. Cuando llegamos, nos quedamos en silencio por un momento. Las fotos no le hacían justicia. El edificio era imponente, oscuro. Las ventanas habían sido tapiadas con ladrillos. La puerta principal sellada con planchas de metal oxidado. Se ve escalofriante, dijo Miguel. Solo es viejo, respondí. Vamos a revisarlo. Caminamos alrededor del edificio. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas. Algunas secciones mostraban daño, pero nada catastrófico. Estructuralmente parecía sólida. No veo por qué tuvieron que sellarla, comentó Miguel. Se ve en mejor estado que muchos edificios que hemos restaurado. Tenía razón. Eso me pareció extraño. Edificios con daño mucho peor seguían abiertos. ¿Por qué este había sido sellado tan completamente? Llegamos al campanario. Miré hacia arriba. No había campanas. El espacio donde deberían colgar estaba vacío. Solo vigas de madera cruzadas y oscuridad. Las campanas fueron removidas, observé. Probablemente las vendieron o las movieron a otra iglesia. Sacamos las herramientas y comenzamos a quitar los sellos de la puerta principal. El metal estaba tan oxidado que se rompía fácilmente. Debajo había planchas de madera. Y debajo de esas, la puerta original de la iglesia. Tardamos 2 horas en abrirla. Cuando finalmente lo logramos, un aire frío salió del interior. Olía a humedad y a algo más. Algo viejo y desagradable. ¡Qué peste!, dijo Miguel cubriéndose la nariz. Encendimos nuestras linternas y entramos. El interior estaba oscuro. La luz que entraba por la puerta apenas iluminaba los primeros metros. Había bancas de madera podrida. Un altar al fondo cubierto de polvo. Las paredes mostraban frescos antiguos, descoloridos pero aún visibles. Santos, ángeles, escenas bíblicas. Es hermoso, susurró Miguel. Con la restauración correcta, este lugar podría ser increíble. Caminamos lentamente hacia el altar. Nuestros pasos hacían eco en el espacio vacío. El eco era extraño. Duraba más de lo normal, como si el sonido rebotara en lugares que no podíamos ver. Llegamos al altar. Había algo tallado en la piedra, palabras en latín. Tomé fotos para traducirlas después. ¿Escuchaste eso?, preguntó Miguel de repente. Me detuve. Escuché con atención. No había nada excepto el viento afuera. ¿Qué escuchaste? Como un tintineo, como de campanas. No hay campanas, Miguel. Las quitaron hace años. Lo sé, por eso es raro. Seguimos explorando. Había una puerta lateral que llevaba a lo que probablemente era la sacristía. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. La abriremos mañana con las herramientas correctas, dije. Subimos al coro.
Las escaleras de madera crujían bajo nuestro peso. Desde arriba teníamos una vista completa del interior de la iglesia. Era más grande de lo que parecía desde abajo. Y fue desde ahí que lo vi. En el altar, donde acabábamos de estar, había algo, una sombra, con forma humana, parada completamente inmóvil. Miguel, ¿ves eso? ¿Ver qué? Parpadeé. La sombra había desaparecido. Nada, pensé que vi algo. Este lugar te está poniendo nervioso, dijo Miguel sonriendo. Vamos a tomar medidas y vámonos. Ya está oscureciendo. Tenía razón. Pasamos la siguiente hora tomando medidas, haciendo esquemas y tomando más fotos. Todo el tiempo sentía como si algo nos estuviera observando, pero cada vez que miraba, no había nada. Cuando terminamos ya estaba anocheciendo. Salimos de la iglesia y aseguramos la puerta lo mejor que pudimos. Regresaremos mañana con más equipo, dije. Necesitamos revisar los cimientos y el campanario. Mientras manejábamos de regreso, Miguel estaba callado, mirando por la ventana pensativo. ¿Estás bien?, pregunté. Es solo que... ¿No te pareció extraño? ¿Qué cosa? El silencio. Normalmente en edificios viejos escuchas cosas, animales, pájaros, el viento moviendo cosas sueltas, pero ahí no había nada, solo silencio absoluto. No había pensado en eso, pero tenía razón. El silencio había sido opresivo, como si el edificio estuviera esperando, conteniendo la respiración. Esa noche en mi casa, traduje las palabras que había visto en el altar usando una aplicación. La traducción no era perfecta, pero el mensaje era claro. Aquí permanece sellado lo que no debe despertar. Que ningún sonido rompa el silencio. Sentí un escalofrío. ¿Sellado? ¿Lo que no debe despertar? Busqué información sobre la iglesia en archivos históricos. Encontré muy poco. Solo que había sido construida en 1650 y que había funcionado normalmente hasta 1920. En 1921 hubo un incidente. No especificaba qué tipo de incidente, solo decía que la iglesia fue evacuada y sellada por orden de la diócesis. Nunca fue reabierta. ¿Qué había pasado en 1921? A la mañana siguiente, Miguel y yo regresamos a la iglesia. Esta vez trajimos más equipo, generadores para luces, herramientas para abrir la sacristía, detectores para revisar la humedad y daño estructural. Cuando llegamos, la puerta que habíamos asegurado estaba abierta. ¿La dejamos abierta?, preguntó Miguel. No, estoy seguro de que la cerramos. Entramos con cuidado. Todo parecía igual que el día anterior. Pero algo se sentía diferente. El aire era más frío, el silencio más pesado. Instalamos las luces. El interior de la iglesia se iluminó completamente por primera vez en 100 años. Los frescos en las paredes se veían más claros ahora. Había algo inquietante en ellos. Los ángeles no se veían benevolentes. Se veían tristes, asustados. Voy a revisar los cimientos, dijo Miguel. ¿Puedes abrir la sacristía? Claro. Miguel bajó a revisar el sótano que habíamos encontrado debajo del altar. Yo me quedé trabajando en la cerradura de la sacristía. Después de varios minutos logré abrirla. La puerta se abrió con un chirrido fuerte. El olor que salió era peor que el del resto de la iglesia. Putrefacción mezclada con algo químico. Encendí mi linterna y entré. La sacristía era pequeña. Había armarios con ropas viejas de sacerdotes, un escritorio cubierto de polvo, y en la pared del fondo, otra puerta. Esta puerta era diferente, nueva, o relativamente nueva comparada con el resto del edificio, de metal, con múltiples cerrojos, y tenía algo escrito con pintura roja. No abrir, por el amor de Dios, no abrir. Me quedé mirando esas palabras por un largo momento. Alguien había puesto esa puerta ahí después de que la iglesia fue sellada, específicamente para mantener algo adentro. Escuché un grito desde abajo. Miguel. Corrí de regreso al altar. La entrada al sótano estaba abierta. Una escalera descendía a la oscuridad. ¡Miguel!, grité. ¿Estás bien? No hubo respuesta. Bajé las escaleras con cuidado. El sótano era más grande de lo esperado. Las paredes de piedra estaban húmedas, el techo bajo, y al final del espacio, iluminado por mi linterna, estaba Miguel, parado completamente inmóvil, mirando algo en la pared. Miguel, ¿qué pasa? No respondió.
Me acerqué y vi lo que estaba mirando. La pared estaba cubierta de nombres, docenas, tal vez cientos tallados en la piedra. Algunos eran muy viejos, apenas visibles, otros más recientes, y todos tenían la misma fecha, 1921. Son todas del mismo año, susurró Miguel finalmente. Todas estas personas, ¿qué les pasó? No lo sé. Entonces escuchamos algo, un sonido que nos heló la sangre. Campanas. El sonido claro e inconfundible de campanas de iglesia, viniendo de arriba, del campanario, pero no había campanas en el campanario. Subimos corriendo las escaleras. El sonido de las campanas llenaba toda la iglesia. Era ensordecedor. Pero cuando llegamos arriba y miramos hacia el campanario, no había nada. El espacio seguía vacío, sin campanas, sin nada que pudiera estar haciendo ese sonido. Pero el sonido continuaba, más fuerte, más insistente. Tenemos que salir de aquí, dijo Miguel gritando sobre el ruido. Corrimos hacia la puerta, pero cuando llegamos estaba cerrada. Jalé con fuerza. No se movía. Está trabada desde afuera. El sonido de las campanas cambió. Ya no era un repique normal. Era caótico, desesperado, como si alguien estuviera jalando las cuerdas sin control. Y entonces se detuvo. El silencio que siguió era peor que el ruido. Absoluto, opresivo. ¿Qué fue eso?, susurró Miguel. Antes de que pudiera responder, escuchamos otra cosa. Pasos. Muchos pasos. Viniendo de todas direcciones. Del coro, de la sacristía, del sótano. Pero cuando mirábamos hacia donde venían los sonidos no había nadie. Tenemos que salir, repetí. Saqué mi celular para llamar por ayuda, no había señal. Intenté forzar la puerta otra vez. Esta vez cedió un poco, como si lo que la sostenía hubiera dejado de hacer presión. La abrimos de golpe y salimos corriendo. No dejamos de correr hasta llegar al coche. Cuando finalmente nos detuvimos para respirar, miramos hacia atrás. La iglesia se veía igual que antes. Tranquila, silenciosa, como si nada hubiera pasado. ¿Escuchaste los pasos?, preguntó Miguel todavía temblando. Sí. ¿Y viste a alguien? No. Nos quedamos en silencio por un momento. Después Miguel habló. No voy a regresar ahí. Puedes despedirme si quieres, pero no voy a entrar a ese lugar otra vez. No te voy a despedir, tienes razón. Hay algo muy mal con esa iglesia. Manejamos de regreso a la ciudad. Le conté a mi jefe lo que había pasado. Él no me creyó. Dijo que probablemente había sido el viento o animales haciendo sonidos extraños. Los edificios viejos hacen ruidos, dijo. No puedes asustarte cada vez que escuches algo. No fueron solo ruidos, había campanas, las escuchamos claramente. Probablemente eco de una iglesia cercana. No hay iglesias cercanas. Y eso no explica los nombres en el sótano. Todas esas personas que desaparecieron en 1921. Mi jefe suspiró. Mira, entiendo que el lugar es escalofriante. Pero tenemos un contrato, necesitamos terminar la evaluación. Si no quieres regresar, enviaré a otro equipo. No envíes a nadie más ahí, algo está mal con ese lugar. Pero no me escuchó. A la semana siguiente envió a otro equipo, 3 personas, con instrucciones de completar la evaluación que habíamos empezado. Entraron a la iglesia un lunes por la mañana. Para el martes por la tarde no habían regresado. No contestaban sus celulares. No respondían a ningún mensaje. El miércoles la policía fue a buscarlos. Encontraron el vehículo del equipo estacionado afuera de la iglesia. La puerta estaba abierta. Su equipo estaba dentro. Pero de ellos no había rastro, como si simplemente hubieran desaparecido. La iglesia fue sellada otra vez, esta vez por la policía, con advertencias de no entrar. Área restringida. Investigación en curso. Pero yo sabía que no encontrarían nada. Igual que no habían encontrado nada de las personas cuyos nombres estaban en el sótano. La iglesia se los había llevado. Igual que se había llevado a los otros hace 100 años. Una semana después recibí un paquete en mi casa. No tenía remitente. Dentro había un libro viejo, un diario. Las páginas estaban amarillentas y frágiles. Era el diario de un sacerdote. El último sacerdote que había servido en la iglesia. Sus entradas terminaban en 1921. Leo con manos temblorosas las últimas páginas.
La letra se volvía más errática conforme avanzaba. 15 de marzo 1921. Algo ha despertado en la iglesia. Escucho voces cuando estoy solo. Campanas que suenan aunque las quitamos hace meses. Los feligreses también lo escuchan. Están asustados. Algunos han dejado de venir. 20 de marzo. Investigué los archivos viejos. Esta iglesia fue construida sobre algo más antiguo. Un templo indígena. El obispo que ordenó su construcción escribió que habían sellado algo debajo. Algo que los nativos adoraban y temían al mismo tiempo. 25 de marzo. Las voces son más fuertes. Entiendo algunas palabras ahora. En náhuatl. Están pidiendo que las liberen. Están enojadas por haber estado atrapadas tanto tiempo. 1 de abril. La gente del pueblo está actuando extraño. Algunos vienen a la iglesia en la noche. Los encuentro parados frente al altar, mirando hacia abajo, como si pudieran ver a través de la piedra hacia lo que sea que está sellado debajo. 7 de abril. Intenté hablar con el obispo. Me dijo que sellara la iglesia, que no dejara entrar a nadie más, que lo que estaba despertando era peligroso, que habían sellado esto hace siglos por una razón. 10 de abril. Las campanas no paran, día y noche, aunque no hay campanas. El sonido viene de abajo, del sello, como si lo que está atrapado ahí estuviera llamando, convocando. 13 de abril. La gente sigue llegando, no puedo detenerlos, entran de noche, bajan al sótano y no regresan. He encontrado sus ropas, sus pertenencias, pero ellos simplemente desaparecen. 15 de abril. Escribo esto como advertencia final. Algo bajo esta iglesia está reclamando lo que se le quitó. Almas, devotos, sacrificios. Los nombres en las paredes son los que ha tomado, los que respondieron a su llamado. He sellado la puerta al sótano, he colocado sellos y oraciones, pero sé que no será suficiente. Si alguien lee esto, no entren a esta iglesia, no abran lo que está sellado. Déjenlo dormir. Por el amor de Dios, déjenlo dormir. La última entrada era solo una línea. Puedo escucharlo subiendo, ya viene. Y después de eso, nada. El resto de las páginas estaban en blanco. Cerré el diario sintiendo que no podía respirar. ¿Quién me había enviado esto y por qué? Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en las palabras del sacerdote, en los nombres en la pared del sótano, en las 3 personas que habían desaparecido la semana pasada. A las 3 de la mañana mi celular sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Era una foto de la iglesia, tomada desde adentro. El altar, el coro, todo vacío, excepto que en el coro había una figura, difícil de ver en la oscuridad. Pero definitivamente había alguien ahí, parado, mirando hacia la cámara. Y no era humano, era demasiado alto, demasiado delgado. Su cabeza rozaba el techo, y donde deberían estar sus ojos, solo había oscuridad. Recibí otro mensaje. Rompiste el sello. Despertaste lo que dormía. Ahora debes responder al llamado. Y después otro. Las campanas te llaman, ven a casa. Mi celular empezó a sonar. No era una llamada normal. Era el sonido de campanas. Las mismas campanas que habíamos escuchado en la iglesia. Colgué. Pero el sonido continuaba. Venía del teléfono, de la computadora, de todos los dispositivos electrónicos en mi casa. Las campanas no paraban. Me tapé los oídos, pero el sonido seguía ahí. No venía de afuera, venía de adentro de mi cabeza, y con el sonido venían imágenes. La iglesia, el sótano, la puerta sellada en la sacristía, la puerta que tenía la advertencia, la puerta que nunca abrí, pero ahora en mi mente podía ver qué había detrás de esa puerta. Escaleras, descendiendo, mucho más profundo que el sótano, y al final de esas escaleras algo esperando, algo antiguo, algo hambriento, algo que había sido sellado durante siglos y ahora estaba despertando. Las imágenes se volvieron más intensas. Ya no eran solo visuales, podía sentirlas. El frío de las escaleras de piedra, la humedad, el olor a tierra antigua, y podía escuchar voces, cientos de voces, susurrando al mismo tiempo en un idioma que no conocía pero que de alguna forma entendía. Regresa, completa el ritual, abre la última puerta. No, dije en voz alta, no voy a regresar ahí.
Las campanas sonaron más fuerte, tan fuerte que me doblé de dolor. No tienes opción. Rompiste el sello, ahora eres parte del ritual. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Era como si hilos invisibles me estuvieran jalándome hacia un lugar específico, hacia la iglesia. Luchando contra la fuerza invisible logré llegar a mi coche. No sé cómo. Mis manos movían el volante, mis pies presionaban los pedales. Pero no era yo quien controlaba. Manejé durante 1 hora, directamente hacia la iglesia. Cuando llegué era casi el amanecer. La iglesia estaba ahí, esperando. La puerta estaba abierta. Una invitación. O una trampa. Bajé del coche. Mis piernas me llevaron hacia la entrada. Intenté resistir, intenté voltearme, correr, cualquier cosa. Pero el llamado era demasiado fuerte. Entré a la iglesia. Estaba exactamente como la recordaba. Excepto que ahora había gente, docenas de personas, paradas en filas perfectas, todas mirando hacia el altar. Reconocí algunas caras. Las 3 personas del equipo que había desaparecido. Estaban ahí, paradas, inmóviles, con los ojos vacíos, y había otros, más viejos, con ropa de diferentes épocas, todos los que la iglesia había tomado a través de los años, todos esperando. Las campanas seguían sonando, más fuertes que nunca, y ahora podía ver de dónde venían, no del campanario, del piso, debajo del altar. Mis piernas me llevaron hacia allá. La entrada al sótano estaba abierta. Bajé las escaleras. Las otras personas me siguieron. Una procesión silenciosa. Llegamos al sótano. La puerta de la sacristía estaba abierta, y detrás de ella la puerta con la advertencia también estaba abierta. Las escaleras descendían a la oscuridad, y desde esa oscuridad algo subía. No podía ver qué era exactamente. Era como si la oscuridad misma tuviera forma. Se movía como humo pero pesado, tenso, con presencia, y mientras subía las campanas sonaban más fuerte, como si celebraran su liberación. Intenté retroceder pero mi cuerpo no obedecía. Estaba congelado en su lugar, junto con todas las otras personas. Todos nosotros mirando fijamente hacia esa cosa que subía desde las profundidades. Cuando llegó al último escalón, por fin pude verla. No tenía una forma definida. Cambiaba constantemente. A veces parecía humanoide, otras veces como un animal, después como algo que no tenía nombre en ningún idioma. Pero sus ojos eran constantes, negros, infinitos, como mirar al vacío absoluto, y me miraban directamente a mí. Una voz llenó mi mente. No venía de la criatura. Venía de todas partes y de ningún lado al mismo tiempo. Gracias por liberarme. Yo no te liberé. Intenté responder, pero mis labios no se movían. Solo mis pensamientos. Sí lo hiciste. Abriste la iglesia. Rompiste el primer sello, el sello del silencio. Una vez roto, los demás cayeron solos. ¿Qué eres? Soy lo que adoraban antes de que llegaran sus dioses. Soy lo que exigía sacrificio y devoción. Soy lo que sellaron aquí esperando que muriera de hambre en la oscuridad. Pero no morí, solo dormí. Y ahora, gracias a ti, estoy despierto. La cosa se movió más cerca. El aire se volvió más frío, tan frío que dolía respirar. ¿Qué quieres de nosotros? Lo que siempre he querido. Adoración, servidores. Y algo más. Algo que me fue negado por siglos. ¿Qué? Salir. La criatura empezó a cambiar otra vez, esta vez tomando formas más definidas. Primero fue el sacerdote cuyo diario había leído, después una de las personas del equipo desaparecido, después otros rostros que no reconocí, todos los que han entrado aquí, todos los que respondieron al llamado, se convirtieron en parte de mí, sus memorias, sus conocimientos, su esencia, todo mío ahora. Y pronto tú también serás parte de mí, junto con todos ellos. La criatura señaló a las personas paradas en filas. Los sirvientes silenciosos. Ellos son mis ojos ahora, mis manos. A través de ellos puedo moverme en el mundo exterior. Pero necesito más. Siempre necesito más. No, logré decir. Esta vez en voz alta. No voy a ser parte de ti.
La criatura se rió. Un sonido horrible que hizo eco en las paredes de piedra. No tienes opción. Ya bebiste de mi influencia. Ya escuchaste mi llamado. Ya estás marcado. Sentí algo frío tocando mi hombro. Miré. No había nada físicamente ahí, pero podía sentirlo. Como hielo quemando mi piel. Pronto serás como ellos. Y saldrás de esta iglesia. Volverás a tu vida, a tu trabajo, y sin saberlo, llevarás mi semilla contigo. La plantarás en otros edificios, en otros lugares sagrados, y despertarás a otros como yo, porque no soy el único. Hay muchos sellados, muchos dormidos, esperando que alguien los libere. La marca en mi hombro se extendió. Podía sentirla arrastrándose por mi brazo. Fría. Invasora. No. Repetí con más fuerza. Tiene que haber una forma de detenerte. ¿Detenerte? ¿Por qué querrías? Pronto no te importará, pronto solo querrás servir como todos ellos. Miré a las personas a mi alrededor, sus caras vacías, sus ojos sin vida. ¿Eso es en lo que me convertiría? Recordé las palabras del sacerdote en su diario. Había intentado sellar esto. Había puesto oraciones, bendiciones, pero no había funcionado, porque no era solo una criatura. Era una idea, un concepto. Y las ideas no pueden ser selladas físicamente. ¿En qué estás pensando?, preguntó la criatura. Podía leer mis pensamientos. Ah, piensas que puedes derrotarme con fe, con oraciones, como intentaron antes. No funcionará. Ya no soy lo que era. He crecido en la oscuridad. Me he alimentado del miedo y la desesperación de todos los que han estado atrapados aquí. Soy más fuerte ahora. Imparable. Pero entonces recordé algo más del diario. El sacerdote no solo había intentado sellar la criatura. Había mencionado algo sobre quitarle algo, lo que los nativos le daban. Sacrificios. Adoración. Si nadie te adora, te debilitas, dije. La criatura se quedó quieta. Todos aquí te tienen miedo, pero el miedo no es adoración. No tienes devotos reales, solo esclavos. El miedo es suficiente, siempre lo ha sido. No, no lo es. Por eso necesitas que salgamos, para encontrar más gente, para que te traigan más víctimas, porque sin adoración real, sin creencia voluntaria, estás muriendo lentamente. La criatura rugió. El sonido hizo temblar las paredes. Algunas piedras cayeron del techo. ¡Suficiente! ¡Serás mío! La marca en mi hombro ardió. Sentí que algo intentaba entrar en mi mente, reescribir mis pensamientos, hacerme olvidar quién era, pero me aferré a un recuerdo específico. Mi primer día como restaurador. Había ayudado a renovar una capilla pequeña. Cuando terminamos, una anciana entró. Era su capilla, donde había rezado toda su vida. Lloró de felicidad al verla restaurada. Me abrazó, me dio las gracias. Devolviste la casa de Dios, me dijo. Devolviste la esperanza. Me aferré a esa memoria, a ese momento de fe pura, de creencia verdadera, y algo cambió. La marca en mi hombro dejó de extenderse. La presencia en mi mente retrocedió un poco. ¿Qué estás haciendo?, preguntó la criatura. Por primera vez sonaba insegura. No estoy solo, dije. Hay algo más fuerte que tú. Algo que construyó estas iglesias. Algo en lo que la gente realmente cree. Tonterías. Esos dioses los abandonaron. Por eso pude sobrevivir aquí. Tal vez. Pero la fe no necesita dioses. Solo necesita creencia. Y yo creo que puede ser derrotado. La criatura atacó. No físicamente. Mentalmente. Intentando romper mi mente. Hacerme rendirme. Pero me mantuve firme. Pensando en todos los edificios que había restaurado. Todas las iglesias, las capillas, los lugares donde la gente encontraba paz. Y lentamente la presencia de la criatura empezó a debilitarse. No, dijo, no puedes, rompiste el sello, ya es tarde. Puedo sellarte otra vez, no con piedras o metal, con algo más fuerte. ¿Con qué? Con olvido. Y entonces entendí. La criatura no se alimentaba solo de miedo, se alimentaba de atención, de ser reconocida, de ser recordada. Si nadie sabía que existía, si nadie hablaba de ella, si era completamente olvidada,
Dejaría de existir. No, susurró la criatura retrocediendo hacia las escaleras. No puedes olvidarme. Me has visto. Sabes lo que soy. Sí, pero puedo elegir no contarle a nadie. Puedo elegir no regresar. Puedo dejar que esta iglesia se pudra, que se caiga, que sea completamente destruida. Y sin la iglesia, sin el lugar donde estás atrapado, sin nada que te conecte al mundo exterior, desaparecerás. La criatura dio un grito que hizo sangrar mis oídos. Todas las personas a mi alrededor cayeron al suelo, como marionetas con los hilos cortados, y la oscuridad empezó a retroceder, bajando por las escaleras, regresando a las profundidades. «Volveré», gritó. «Alguien más vendrá, alguien más abrirá el sello». «Tal vez», respondí, «pero no hoy». La última sombra de la criatura desapareció en la oscuridad. Las campanas dejaron de sonar. El frío se desvaneció, y yo pude moverme otra vez. Corrí hacia las escaleras. Las subí tan rápido como pude. Las otras personas empezaron a despertar, confundidas, desorientadas, pero vivas. «¡Salgan!», grité. «¡Todos salgan ahora!». No tuvieron que decírmelo 2 veces. Corrimos hacia la salida. Los que habían estado atrapados por semanas, los que acababan de llegar, todos juntos. Cuando salimos el sol estaba saliendo. La luz nunca se había sentido tan buena. El equipo que había desaparecido estaba ahí, vivos. No recordaban qué había pasado, solo que habían entrado a la iglesia y después despertaron afuera. Llamé a las autoridades. Les dije que había habido un colapso parcial, que el edificio era peligroso, que tenía que ser demolido inmediatamente. No mencioné a la criatura, no mencioné lo que había visto. Dejé que pensaran que solo era daño estructural. La iglesia fue demolida 2 semanas después. Cada piedra, cada viga, todo fue triturado y removido. Y cuando llegaron a las escaleras debajo del altar, a la puerta con la advertencia, a las escaleras que descendían, las sellaron con concreto, toneladas de concreto, sin preguntar qué había ahí, sin investigar. Algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Eso fue hace 2 meses. Pensé que había terminado, que al destruir la iglesia había cortado la conexión de la criatura con el mundo, pero empecé a notar cosas, pequeñas cosas al principio, sombras que se movían donde no deberían, reflejos en ventanas que no coincidían con la realidad, campanas que sonaban a lo lejos aunque no había iglesias cercanas, y los sueños. Cada noche sueño con la criatura, ya no en la iglesia, en otros lugares, otros edificios viejos, otras estructuras selladas. Dijiste que me olvidarías, susurra en mis sueños. Pero no puedes. Ahora eres parte de mí, como yo soy parte de ti. Te detuve, le digo. Me retrasaste, pero desperté otros. A través de las personas que salieron de la iglesia. Todos ustedes llevan mi semilla ahora, y la están esparciendo sin saberlo. Me desperté esta mañana con una marca en mi hombro, la misma que había sentido en la iglesia, fría, oscura, extendiéndose lentamente, y he empezado a escuchar cosas, voces, llamándome hacia edificios específicos, iglesias viejas, templos abandonados, lugares que han estado sellados por razones olvidadas. La criatura tenía razón. No soy el único, hay muchos sellados, y todos están despertando. Mi jefe me asignó un nuevo proyecto ayer. Otra iglesia antigua que necesita evaluación. Esta está en Chiapas. Fue sellada en 1850. Nadie recuerda por qué. Le dije que no podía hacerlo, que estaba enfermo, que necesitaba tiempo libre. Pero mientras hablábamos sentí el jalón, el llamado, igual que con la primera iglesia, y supe que eventualmente iría. No porque quisiera, sino porque no tendría opción. La marca en mi hombro crece cada día, y con ella el deseo de abrir, de explorar, de liberar lo que está sellado. Escribo esto como advertencia. Si encuentras un edificio sellado, si ves advertencias de no entrar, si sientes algo llamándote desde adentro, no entres. No importa cuán curioso estés, no importa qué trabajo tengas que hacer. Algunos lugares fueron sellados por buenas razones, y esas razones siguen siendo válidas hoy, porque una vez que abres el sello, una vez que dejas salir lo que estaba atrapado, no puedes volverlo a meter.
y te conviertes en parte del problema, en parte del ciclo, abriendo más sellos, liberando más cosas, esparciendo la infección. Recibí un mensaje esta mañana de las autoridades en Chiapas. Dicen que la iglesia que debo evaluar ha empezado a hacer sonidos, campanas que suenan desde adentro, aunque no hay campanas, y la gente del pueblo está actuando extraño, caminando hacia la iglesia de noche, parándose frente a las puertas selladas, esperando. Sé lo que significa, sé lo que va a pasar, y sé que voy a ir. No hoy, tal vez no mañana, pero pronto, porque la marca en mi hombro me obliga, porque el llamado es demasiado fuerte. Y cuando llegue a esa iglesia, cuando abra esos sellos, liberaré algo más, algo que ha estado esperando en la oscuridad, hambriento, paciente, y el ciclo continuará. Más iglesias, más templos, más lugares sellados, todos esperando que alguien como yo venga y los abra, porque eso es lo que hago ahora. No soy un restaurador, soy un liberador. Abro las puertas que deberían permanecer cerradas, y lo que sale, bueno, eso ya no es mi problema, o al menos eso es lo que me digo. Pero sé la verdad, cada cosa que libero se vuelve más fuerte, se alimenta, crece, y busca más lugares sellados. Pronto, todas las cosas que fueron atrapadas estarán libres, caminando entre nosotros, usando humanos como yo para abrir más y más puertas. Y cuando no queden más puertas que abrir, cuando todo lo sellado haya sido liberado, ¿qué pasará entonces? No quiero saberlo, pero sospecho que pronto lo averiguaré. La marca en mi hombro ahora cubre todo mi brazo. Se está extendiendo hacia mi pecho, hacia mi cuello. Pronto cubrirá todo mi cuerpo. Y cuando lo haga ya no seré yo, seré parte de la criatura. Como todos los que estaban en la iglesia, como todos los que han respondido al llamado, otro sirviente, otro peón, otro instrumento para abrir más sellos. Las campanas están sonando otra vez. Ahora, mientras escribo esto, en mi cabeza, constantes, insistentes, me están llamando a Chiapas, a la iglesia sellada, a mi próximo trabajo. Y voy a ir. No puedo evitarlo, porque ya no tengo opción. Nunca la tuve. Desde el momento en que entré a esa primera iglesia, desde el momento en que escuché las campanas, estuve condenado. Y ahora, si estás leyendo esto, si alguna vez encuentras una iglesia sellada, un edificio cerrado con advertencias, un lugar donde las campanas suenan sin campanas, aléjate, por favor. Aléjate mientras puedas, porque si entras, si abres esos sellos, te convertirás en lo que soy yo ahora, un esclavo, un sirviente, una herramienta, y pasarás el resto de tu existencia abriendo más puertas, liberando más horrores, esparciendo más oscuridad. Las campanas no paran, cada vez más fuertes, llamándome. Tengo que irme ahora. Tengo que empacar, tengo que manejar a Chiapas. Tengo trabajo que hacer, sellos que abrir, cosas que liberar. El ciclo continúa. ¿Y nunca termina? Nunca. Las campanas siguen sonando. Siempre. Para siempre. Y ahora, incluso mientras termino de escribir esto, puedo escuchar otras campanas, más lejanas, de otras iglesias, otros templos, otros lugares sellados, todos despertando, todos llamando, buscando sus propios liberadores, esperando que alguien cometa el mismo error que cometí yo. Y sé que alguien lo hará, siempre alguien lo hace. La curiosidad es demasiado fuerte, el llamado demasiado poderoso. Y cuando lo hagan, cuando abran esos sellos, serán como yo, condenados, atrapados, esclavizados. Las campanas están sonando más fuerte ahora. Tan fuerte que no puedo pensar en nada más. Tengo que ir, ahora, ya. Chiapas me espera. La iglesia me espera. Lo que está sellado adentro me espera. Y lo liberaré. Como liberé lo anterior. Porque no tengo opción. Nunca la tuve. Las campanas no mienten. Las campanas siempre ganan. Y ahora, si estás leyendo esto y escuchas campanas, campanas donde no debería haberlas, corre. Por favor, corre mientras puedas, porque pronto yo estaré ahí. O alguien como yo, abriendo lo que debería permanecer cerrado, liberando lo que debería estar sellado. Las campanas están sonando. ¿Las escuchas? Están llamándote también. Y eventualmente, responderás. Todos lo hacemos. Todos respondemos al final. Las campanas siempre ganan. Siempre.